Ok, bienvenidos a nuestro curso de modelado de redes. Sí, hoy vamos a platicar un poquito de lo que sería el contexto en el cual nos vamos a estar desarrollando. Sí, comentarles que normalmente el modelado es parte de una materia todavía más grande que es el análisis de redes. Nosotros no estamos haciendo análisis con ustedes porque también lleva una parte teórica muy fuerte que creo yo que no les va a servir mucho a lo que van a estar haciendo ustedes, sino que a ustedes les interesa más, sobre todo por el tipo de sistemas que van a estar trabajando, más la parte de modelado. Por eso la estamos trabajando así. Sin embargo, van a ver ustedes, incluso en los libros, lo van a ver que se mete mucho con la parte de teoría de colas, o incluso la parte de distribuciones de probabilidad para lo que son los tiempos de arribo para las entidades. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Análisis de dependencia, cadenas de Markov y, bueno, varias cosas que están detrás de todo esto. Sin embargo, para lo que ustedes van a estar desarrollando no es necesario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito del contexto del modelado de sistemas de eventos discretos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué le llamamos eventos discretos, no? Sí, prácticamente hoy vamos a dar nada más una introducción, ¿sí? Hablando digamos, del modelado de sistemas, ¿sí? Nosotros tenemos que, o cuando modelamos un sistema, tenemos que fijarnos, digamos, en por lo menos dos dimensiones. La primera que es los estados, ahorita voy a explicar lo que es un estado, y la otra es con respecto al tiempo. ¿Sí? Eh, un estado en un sistema es justamente un cambio, ¿sí? O cuando se cambiamos de estado es justamente cuando se presenta un cambio en el sistema, pero un estado es justamente un, un, una capacidad, digamos, de tener algunos atributos, algunos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy sencillo, podemos nosotros hacer el modelado, por ejemplo, de un switch o de un foco, ¿sí? Entonces el estado pudiera ser que esté encendido, ¿sí? Que esté apagado, ¿verdad? Alguien más puede decir, no, mira, que esté conectado, que esté encendido, que esté apagado, ¿no? ¿Sí? O alguien más puede decir, bueno, que esté conectado, que esté encendido, que esté apagado, que esté fundido, ¿no? Y dependiendo digamos, del grado o el nivel de detalle que yo quiera modelar, es justamente el conjunto de estados que yo puedo modelar en mi sistema, ¿sí? Valga la redundancia, cuando yo creo mi modelo, ¿sí? Yo defino qué estados serían válidos en mi modelo, porque es lo que yo quiero representar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso pues del foco o el apagador, ¿no? Y pueden ser estados continuos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que el estado por ejemplo, de un foco es la temperatura que tiene ese foco, ¿sí? O, por ejemplo, la corriente que está consumiendo ese foco o la potencia que está consumiendo ese foco. ¿Sí? Entonces van a ver que pues prácticamente puede ser algo tal vez continuo, ¿sí? En el caso de la temperatura va a ir cambiando lentamente, va a llegar a un máximo y ahí se va a detener hasta que otra vez lo apagamos y va a bajar, ¿no? Si estamos hablando justamente de digamos, un ecosistema o, por ejemplo, el planeta como digamos, eh, el estado puede ser justamente la temperatura promedio del planeta, ¿sí? Nosotros vemos que justamente el estado de la temperatura, pues bueno, si analizamos el efecto del cambio climático, pues ha ido incrementando esa temperatura, ¿verdad? Ese sería justamente el estado, ¿verdad? De mi sistema o el estado que yo estoy queriendo modelar en lo que sería todo mi planeta, ¿verdad? Oye, pero ¿contaste el número de habitantes? No, nada más me interesa la temperatura. Oye, ¿contaste el volumen del planeta? No, o a lo mejor en este modelo no. Sí, solo me interesó esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando yo justamente me defino a los estados de un sistema, es justamente estas variables, ¿sí? Que yo quiero medir, ¿sí? En mi sistema o que me son relativamente importantes o de interés para mi modelado, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, varias cuestiones pueden ser cuando yo, por ejemplo, esté modelando, digamos, un ruteador, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿y el color del ruteador importará en algo? Pues tal vez no, ¿verdad? ¿Sí? Oye, la marca, tal vez sí.
Pero si estamos hablando de que, bueno, el ruteador lo vamos a manejar como un ruteador genérico, pues la marca ahora sí no influye, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Eh, Eso sería, bueno, en el caso de los estados, pero normalmente vamos a ver nosotros que, bueno, se digan que nosotros hablamos de eventos discretos, ¿sí? Normalmente estamos hablando de sistemas con estados discretos, ¿sí? Y el estado viene aquí, ¿lo puse o no lo puse? Creo que no lo puse. Bueno, no lo puse, pero el caso, digamos, uno de los casos más claros es, por ejemplo, un autobús, ¿sí? Un autobús es, y yo quiero contar cuántas personas o cuántos pasajeros hay en el autobús, o sea, no quiero contar al chofer, quiero saber cuántos pasajeros hay en el autobús, porque eso me indica a lo mejor una ganancia monetaria, ¿sí? Entonces, vean que yo puedo tener o cero pasajeros, o uno, dos, tres, a lo mejor hasta un máximo de 40 o 50. ¿Sí? Pero no puedo tener 4.5 pasajeros, ¿sí? No puedo tener 3 y un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Se digan, estos saltos, ¿sí? Son saltos discretos, ¿sí? O saltos, porque tomo justamente un conjunto de valores, en este caso son los enteros, pero pueden ser cualquier otro conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, otro sistema que ustedes ya lo estudiaron, incluso lo modelaron de manera diferente, ¿sí? Fue, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo o está en verde, o está en ámbar, o está en rojo, o está en la vuelta. Y recuerden que ustedes modelaron el comportamiento de ese sistema a través de un diagrama de estados, ¿verdad? O una máquina de estados finitos, ¿verdad? Y ese es justamente un modelo de computación, ¿sí? Es decir, una representación de justamente cómo operaría esta parte, ¿verdad? También puede ser representado acá, ¿verdad? A través de un sistema de evento discreto. El evento discreto es justamente el cambio que se puede dar para cambiar de estado, ¿no? Eso es con respecto a los estados. Y con respecto al tiempo, pues creo que es un poquito más obvio si yo no tengo un sistema digital, es decir, no tengo una señal de reloj, sino simplemente contemplo de manera continua el tiempo, pues sería un sistema en tiempo continuo. Si por el contrario, yo tengo una señal de reloj que esa me indica justamente que tengo que verificar o tener un cambio, ¿sí? Solamente cuando me llega esa señal de reloj, entonces estamos hablando de, sí, un tiempo discreto, ¿verdad? Y bueno, más o menos lo vemos en esta figura. Vean que yo podría tener aquí, este sería de tiempo continuo, ¿sí? Y valores o estados continuos, ¿no? Aquí se digan, yo, mientras no tenga una discretización o algo, sería de estados continuos, pero el tiempo sería discreto, ¿sí? Ya si yo discretizo todavía eso, es decir, cambio esos valores de voltaje o esos valores de la señal a valores discretos, es decir, les asigno un conjunto de bits, ya sería un sistema justamente de estados discretos y tiempo discreto. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Pues bueno, tenemos justamente los diferentes tipos. Se fijan, aquí ya tengo una variable continua de un sistema dinámico, ¿sí? Una variable de tiempo discreta, sin embargo es continua, ¿sí? Ese sería el tiempo, vean que es continuo, lo que es discreto son los valores que toma, y aquí tenemos todo discreto, tanto el tiempo como los valores que tomo, ¿sí? Que de hecho este es el semáforo, ¿no? Aquí está el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Verde, amarillo y rojo, ¿sí? Son 3 valores que puede tomar, ¿sí? En uno no está como si fuera un tiempo continuo y aquí está ya discretizado, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ahora, ¿cuáles son los sistemas que nosotros vamos a estar trabajando? Normalmente van a ser estos de aquí, los 3, el número 3. La gente de modelado de sistemas electrónicos que no está allá, ella va a trabajar con los 4, ¿sí? Porque aparte de los estados, ¿sí? Van a tener justamente una señal de reloj, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ellos tienen que ver qué es lo que va a suceder cuando llegue esa señal de reloj.
¿sí? Para nosotros no vamos a tener una señal de reloj, sino simplemente nos va a llegar un paquete, nos va a llegar una señal, nos va a llegar algo, y en ese momento nosotros vamos a actuar, ¿sí? Eventos discretos en tiempo continuo. Exactamente, ¿sí? Mientras que allá estamos hablando de eventos discretos en tiempo discreto, ¿sí? Ok. Y bueno, nosotros vamos a utilizar una herramienta, ¿sí? Que es justamente el modelado y la simulación de sistemas. Y vamos a hablar de ahorita de simulación. Justamente la simulación es construir un modelo, ¿sí? Que se parezca lo más parecido o por lo menos capture todas las características que a mí me interesan de un fenómeno real, ¿sí? Y la idea es que yo estudie ese modelo, ¿sí? E incluso pueda hacer algunas cuestiones analíticas, optimizaciones y demás, ¿sí? Es decir, a lo mejor yo no puedo trabajar o incluso tal vez no tengo construido el sistema físico, pero tengo el modelo, entonces puedo hacer suposiciones sobre el modelo, puedo hacer cambios sobre el modelo de manera mucho más rápida o menos costosa, sobre todo, que como lo pudiera hacer en la parte del mundo real, ¿no? Entonces, justamente yo quiero verificar que algunas cuestiones, a través de la simulación, yo quiero verificar de manera artificial que sucedan o no sucedan algunos comportamientos del mundo real. Entonces, otra de las cuestiones es que mi modelo puede ser reutilizado varias veces, ¿sí? De hecho, van a ver que Omnet de eso se trata. Omnet te dice, mira, yo tengo aquí ya algunos modelos, pero tú puedes construir con estos modelos muchas más cosas, ¿verdad? Algunos escenarios que a lo mejor son de especial interés para ti. Para mí, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo no me dedico a eso. Tú sí, tú te vas a dedicar a analizar ciertos escenarios, entonces yo te doy las herramientas con los modelos que ya, digamos, están ahí, ¿verdad? Entonces nada más se van a reutilizar. Las simulaciones son más fáciles de hacer y de utilizar comparadas con las técnicas analíticas. Y sobre todo, les digo, esta cuestión, la otra manera de analizar las redes es justamente de manera analítica, lo que les decía yo esto pudiera verse como parte de un curso que se llama análisis de redes, y esos análisis de redes pues, son modelos, bueno, normalmente hay 4 modelos para las redes. El modelo basado, o los modelos basados en teoría de colas, ¿sí? Ahí tenemos suposiciones importantes cuando nosotros decimos o digamos que la teoría está muy trabajada siempre y cuando tengamos procesos de Poisson, lo que eso signifique, pero resulta que en nuestra realidad nunca tenemos procesos de Poisson, o por lo menos no en las redes de paquetes. En las redes telefónicas sí, las redes telefónicas se siguen, digamos, utilizando esta parte, pero desgraciadamente como las redes telefónicas ya son redes de paquetes, pues ya rompimos ese modelo, ¿verdad? Ya no podemos utilizar esos modelos, entonces estamos cayendo ya en modelos más complejos, ¿sí? Entonces rompimos el modelo de Poisson, ya no tenemos cuestiones de Poisson, entonces ya no son muy prácticas y por eso no han visto pues que, que sigamos pues trabajando todavía muy fuertemente la teoría de colas, ¿sí? Ahí todavía, no quiere decir que no se utilicen, al contrario, se siguen utilizando, sin embargo, no es fácil o no son modelos, digamos, con formulitas así concretas, cerradas, fáciles de entender y fáciles de utilizar. Y ya son modelos más complejos. Otra de las cuestiones son el cálculo de red, que es como, ¿qué les diré? Ciertos análisis que se hacen utilizando una álgebra especial. Inclusive esa álgebra no la vemos nosotros en nuestras licenciaturas, ¿sí? Es una álgebra muy, muy particular, se le llama álgebra tropical, ¿sí? Así tiene el nombre muy, muy interesante. Y bueno, porque nació justamente en las regiones del trópico. Pero bueno, no me voy a meter en ese rollo. Tiene que ver, digamos que si mal no recuerdo, hay un cambio, ¿no? Ustedes saben que la álgebra básica tenemos dos operaciones importantes, ¿no? La suma y la multiplicación. La resta puede ser vista como un caso especial de la suma y la división como un caso especial de la división, perdón, de la multiplicación. Pues resulta que en esta álgebra especial tenemos sumas, ¿sí? Y en lugar de tener multiplicaciones tenemos máximos. Y nada más existen esas dos operaciones, ¿sí? Y con eso se crea una álgebra justamente que es con la cual se basa el cálculo de red.
No vamos a entrar en esa parte, les digo otra vez, son modelos complejos, sin embargo es importante que lo conozcan por si alguna vez se topan un artículo que hable del cálculo de redes, sepan a qué se refiere. Tenemos la otra que es la parte de el modelado a través de grafos, no necesariamente grafos que simplifican o que sugieren redes, sino flujos de datos. ¿Sí? Y finalmente, lo que le llaman las técnicas o la teoría de la eh, calendarización o calendarizabilidad. Es básicamente el problema de las redes, lo van a ver ustedes, o subyace un problema más grande, que es el problema de, es posible mandar, digamos, ítems, entiéndase ítems como paquetes, ítems de ciertos nodos a otros nodos en cierto tiempo. Es decir, existe una programación de tiempos óptima para mandar esos paquetes y me lleguen en el menor tiempo posible. Esa es la pregunta que se responde esta teoría, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, bueno, la teoría de calendarización es una teoría para la gente que está en el área del cómputo, es un problema NP, o sea, no es un problema que no tenemos un algoritmo de resolución en tiempo polinomial y todavía estamos viendo si NP es igual a P, para es decir, si existe todavía un algoritmo que me pueda, digamos, de manera eficiente resolver ese problema, ¿verdad? En su caso, en su defecto, tenemos toda la serie de mecanismos, digamos, evolutivos, ¿sí? Optimización discreta y demás, ¿sí? Los cuales no vamos a ver aquí. Probablemente ya si alguno de ustedes necesita algo de eso, que yo espero que no, ¿sí? Lo podríamos ver. En el caso de ustedes, nada más recordar que lo queremos la parte de modelado, ¿verdad? Pero les platico todo esto porque alrededor del tema de modelado está la parte del análisis y la parte del análisis normalmente lo pegamos con la parte de optimización, entonces son problemas que probablemente vayamos a ver aunque sea de manera de soslayada o de manera tangencial, ¿no? Ok, aparte de las ventajas es que las reglas del modelo, yo puedo modificar las reglas del modelo y rápidamente evolucionar mi modelo, cambiar mi modelo, cosa que si yo tengo el sistema físico probablemente no lo sea, no sea tan fácil. Y puedo experimentar con casos especiales, sí, cuando a lo mejor también que me cuestan mucho en la realidad. Por ejemplo, cuando yo tengo un caso, por ejemplo, una red muy grande, y en la realidad pues tendría que construir esa red, lo cual me implicaría mucho costo, a lo mejor cuestiones físicas de energía y demás que no tengo, ¿no? Ok, y bueno, tenemos para, digamos, meternos en el estudio de la simulación, tenemos por lo menos 8 fases en este estudio, ¿no? Empezamos siempre con la formulación del problema, lo que nosotros ya habíamos visto por ahí en nuestro curso de redacción de documentos técnicos, pues la parte de entender el problema y para esto pues tenemos que hacer un análisis de entradas, salidas, ¿sí? Y necesidades, ¿no? De, de, las, de esta formulación inicial del problema, pues vamos a tener nuestro modelo conceptual. Del modelo conceptual vamos a analizar las entradas y las salidas, qué formatos tienen, cómo se comportan o cómo esperaría yo que se comportaran. Y de ahí sacar un modelo, después de con ese modelo construirlo en un programa, ¿sí? Y eso le llamamos la simulación, un programa ejecutable. Después hay que hacer la verificación y validación. Ahorita voy a explicar qué se refiere a cada uno de esos temas. Después la experimentación, que es justamente utilizar mi modelo en diferentes escenarios. Y finalmente el análisis de la salida. Ok, entonces la formulación del problema, como había comentado, pues debemos entender el comportamiento del sistema de interés. Se debe organizar la operación del sistema como objetos y actividades dentro del marco de experimentación de interés. Vean que estos objetos y estas actividades, ¿sí? Son justamente lo que allá decíamos que era mi arquitectura o mi modelo de caja blanca, ¿sí? O sea, debo de definir algunos objetos que van a convivir, que van a interactuar y qué actividades hace cada uno de ellos, ¿verdad?
Y bueno, aparte de ello, yo puedo analizar diferentes alternativas de solución, que también por ahí lo vimos, ¿no? Diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Es decir, lo que yo a mí se me ocurre probablemente es un modelo, ¿sí? Tal vez no es el mejor, pero bueno, debo considerar otras alternativas, ¿no? Identifico variables de entrada y salidas y clasificarlas como variables de decisión, es decir, que yo puedo controlar o manipular, y parámetros que son no controlables, es decir, o dependen justamente de otra cuestión, ¿no? También tengo que definir las métricas de desempeño a medir, ¿sí? Y o una función de objetivo. ¿Qué son estas métricas? ¿Qué es lo que me interesa, no? Les recuerdo que, por ejemplo, en el caso del cambio climático, yo decía, bueno, la temperatura promedio global del planeta, ¿no? En el caso de una red, probablemente sea, no sé, el retraso promedio de los paquetes, o el tiempo de respuesta, o los anchos de banda, alguna otra cosa, ¿no? Y la función objetivo es justamente una combinación de las métricas, a lo mejor ponderadas, que me da un valor numérico. Normalmente entre 0 y 1 o entre 0 y 100, ¿sí? Donde 0 es el peor caso y 100 es el mejor caso. ¿Sí? Entonces, si yo digo, si yo logro construir en mi modelo, modifico las variables de decisión de tal manera que me lleve esto a obtener en mi función objetivo un 100 o un 1, quiere decir que es un valor óptimo, ¿sí? Para digamos, la utilización de ese modelo o el funcionamiento de ese sistema. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ok? Bien, luego pasamos a lo que es el modelo conceptual. Normalmente empezamos una descripción en un alto nivel de lo que es la estructura otra vez y el comportamiento del sistema. Identifico los objetos con sus atributos e interfaces, es decir, cómo se conectan entre ellos, cómo platican entre ellos, ¿verdad? Se definen variables de estado, es decir, qué es lo que voy a estar monitoreando, qué es lo que va a estar cambiando, es decir, cuando están platicando entre ellos, qué es lo que cambia, ¿verdad? Ese es básicamente el estado, ¿no? Si es posible definir el formalismo que voy a utilizar, por ejemplo, si voy a utilizar una máquina de estados, si voy a utilizar algún formalismo un poquito más algorítmico, o el formalismo se refiere justamente a la teoría que voy a utilizar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si me voy a ir en el parte del formalismo, porque esta parte del modelo, pues puedo utilizar un modelo basado en teoría de colas, entonces tendría que utilizar la teoría de colas para hacer este formalismo, ¿no? En este caso, nosotros no tenemos un formalismo como tal, sino vamos a darle un formalismo un poquito más algorítmico, ¿sí? O basado en un pseudocódigo, basado justamente en una manera de cómo creemos que funcionan las cosas, ¿no? Probablemente a través de modelar protocolos y de ello, ¿no? Definir información no comportamental. Aquí es, bueno, es comportamental, no es comportamental de comportamiento. ¿Sí? Es decir, no relacionado con el comportamiento. Normalmente yo lo que quiero definir es el comportamiento de mi sistema, pero hay otra información que no está asociada al comportamiento, pero que también me puede ser interesante. ¿Sí? Entonces, tengo que definirla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser esa parte? Uh, por ejemplo, si yo estoy haciendo una red, ¿sí? El comportamiento de mi red puede ser justamente qué tipo de protocolos, qué tipo de interfaces estoy utilizando. Y digamos, información no comportamental pudiera ser a lo mejor la topología que estoy utilizando, ¿sí? Y no tiene que ver con el comportamiento de la topología, sino tiene que ver más bien con una estructura, ¿sí? ¿Ok? Luego viene la recolección y análisis de los datos de entrada y salida. Debemos estudiar las entradas y las salidas. Debo observar y recolectar atributos escogidos en las fases previas. Estudiar las entidades del sistema en base a un valor temporal, normalmente en relación con el tiempo, ¿sí? Van a ver ustedes que la parte del tiempo es una parte importante acá con nosotros, ya sea en tiempo discreto o en tiempo continuo, porque normalmente lo que estamos modelando es el tiempo justamente entre eventos, o es lo que nos va a interesar, ¿no? Vamos a seleccionar lo que es la validez estadística, es decir, el tamaño de la muestra que voy a tomar yo,
así como el formato de los datos, ¿sí? Es decir, qué tantos paquetes voy a estar inyectando, por ejemplo, en mi red, o qué probabilidades o distribuciones de probabilidades les voy a estar asignando, incluso qué formato de datos voy a estar inyectando, ¿no? También tengo que ver cuáles datos van a ser estocásticos o de manera aleatoria y cuáles son determinísticos o digamos constantes, ¿no? Entonces de aquí se puede derivar la necesidad de un generador de números aleatorios. Es decir, si yo quiero modelar procesos estocásticos o procesos aleatorios, tengo que generar números aleatorios. Entonces necesito un generador de números aleatorios, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, también hay otra teoría. Y aparte, ventajas para ustedes, Omni ya tiene el estado del arte de los generadores de números aleatorios, entonces no nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Por ahí vamos a ver que ustedes van a ver que luego hay inventado una técnica Meister no sé qué, ya la trae implementada acá, ¿no? Incluso te da la opción de seleccionar si la quieres utilizar o no. Ok, pasamos pues a la parte del modelado. Aquí en el modelado se construye una representación detallada del sistema basada en el modelo conceptual, ¿sí? Y los datos que hemos estado recolectando. Construyo definiendo objetos, atributos y métodos en el paradigma escogido. El paradigma se refiere justamente al cómo lo quiero modelar yo, ¿no? Bajo qué óptica estoy modelando este sistema. Ese es el paradigma, ¿verdad? Eh, les digo, yo por ejemplo puedo analizar, ¿qué les gusta? A lo mejor una red desde el punto de vista, no sé, del usuario, sería el paradigma de cómo utilizo mejor mi red, y desde el punto de vista a lo mejor del prestador de servicios, es decir, del administrador de la red. Y yo lo que quiero es tener una red que funcione bien, que no me importa el desempeño que le da a los usuarios, ¿verdad? Yo quiero que funcione bien y sin fallas, ¿verdad? Esa sería mi, digamos, mi prioridad. Entonces son diferentes ópticas, diferentes paradigmas, ¿no? También debe existir un conjunto de ecuaciones, ¿sí? En nuestro caso, a lo mejor un modelo computacional del sistema, ¿sí? El cual vamos a estar construyendo. Y se construye una estructura preliminar del modelo describiendo las suposiciones y simplificaciones dentro del marco experimental. Por ejemplo, es justamente yo puedo decir, bueno, y voy a suponer que, no sé, no hay fallas en la red, ¿sí? O los paquetes llegan sin error, o no me quiero complicarla ahorita la existencia y voy nada más a trabajar como mensajes, no son paquetes, son mensajes. Entonces, es una simplificación, pero hay que tener en cuenta que esa simplificación está ahí, ¿verdad? No de repente querer tomar o sacar conclusiones basadas en estas simplificaciones, ¿verdad? En la parte de simulación vamos a escoger un mecanismo para implementar nuestro modelo. Puede ser MATLAB, C, C++, Python, cualquier otro. No hay muchos lenguajes de programación, otros más, otros menos. En nuestro caso, vamos a trabajar con una mezcla de C, C++ y Python para la parte del análisis de resultados. Vamos a definir algoritmos de simulación, que eso es justamente lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? De eso prácticamente se va a tratar toda la clase, ver qué algoritmos de simulación los vamos a traducir pues a programas de computadora, y estos algoritmos van a describir justamente el comportamiento de algunos componentes o algunos dispositivos de red. Por ejemplo, buses, switches, ruteadores, alguna otra o algún gateway en especial, algo que a ustedes les interese, es lo que vamos a estar modelando nosotros. Y ese es el algoritmo que nosotros vamos a tratar de pasar a mi programa, ¿no? Y eso es lo que le llamamos construir el modelo. Después en la parte de verificación y validación, ahorita vamos a explicar las diferencias entre uno y otro, sucede que existen tres modelos diferentes. El modelo conceptual, que es la especificación. El modelo del sistema es cómo yo me lo imaginé, qué diseño yo más o menos le puse. Y el modelo de simulación, que ya es mi programa ejecutable. Normalmente pueden ser iguales o pueden no ser iguales. La verificación es justamente ver la consistencia interna de cada modelo. Es decir, el programa funciona correctamente, ¿sí? ¿Sí funciona como debería de funcionar? Ah, no, pues que sí. Ah, perfecto, ya está verificado. ¿Cuál es la validación? Yo tengo que ver que el modelo y la realidad o los tres modelos que tengo ahí sean lo mismo. Si mi modelo de simulación no checa con mi modelo del sistema y no checa con mi modelo conceptual,
entonces no puedo validarlo, ¿sí? Hagan de cuenta que el modelo de simulación funciona bien, pero modela cualquier otra cosa excepto lo que yo quería, ¿sí? Entonces, la validación es justamente que mi modelo, valga la redundancia, modele lo que yo quería originalmente, ¿sí? Verificación, que funcione de manera correcta. Validación, que se acerque a la realidad o que se acerque a lo que yo había pedido originalmente, ¿sí? Normalmente en la cuestión de software, la validación se refiere a checar las especificaciones del cliente y si las cumplimos o no, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Checar mi modelo conceptual o mis especificaciones si las cumplimos o no. Si estamos modelando todo lo que deberíamos de modelar. Finalmente, bueno, uno de los pasos finales, el antepenúltimo, es la experimentación, que es ejecutar mi modelo de simulación, donde evaluamos las salidas del simulador empleando la correlación estadística para determinar el nivel de precisión para las métricas de desempeño. Y se comienza con el diseño de experimentos. Un diseño de experimentos es decir, por ejemplo, si yo ejecuto una vez el modelo de simulación, me va a dar un punto, ¿no? Un valor. Pero si yo empiezo a una de las entradas darle diferentes valores, voy a empezar a dibujar en el eje de las X diferentes puntitos y en el eje de las Y va a empezarse a dibujar diferentes puntos. Si yo los uno, me va a generar una gráfica, ¿no? Ese sería justamente, digamos, mi diseño de experimentos basado en una variable. De repente tengo varias variables. Entonces, yo tengo que dejar una, a lo mejor una fija y las otras voy cambiando y voy generando diferentes tablas para hacer justamente mi análisis de sensibilidad, es decir, qué variable me afecta más a la salida. ¿Sí? Primero yo no sé nada del sistema, por eso empiezo a jugar con ellos, ¿verdad? Hasta que ya más o menos sé, empiezo a hacer mi diseño de experimento más claro, ¿no? La otra, la optimización. Yo ando buscando a lo mejor obtener un valor máximo o mínimo en una métrica, ¿no? Entonces tendría que ver la parte de optimización. La parte de reducción de varianza. Para cada punto, como si estamos hablando de que es un modelo estocástico, ese quiere decir que es una sola realización de un experimento que puede ocurrir infinitas veces. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer varias repeticiones de ese mismo experimento para ver cómo está el valor medio y cómo está la varianza de ese resultado. Obvio, ¿qué es lo que yo quiero yo? Que la media sea cierto valor y que la varianza tienda a cero. Y normalmente lo dibujamos con un diagrama de caja, donde tenemos el valor mínimo, el valor máximo, el valor medio, y la caja me dice dónde están los cuartiles. El cuartil 25 y el cuartil 75, ¿no? Y entre la caja sea más pequeñita, más preciso es mi experimento. Entre sea más grande la caja, tengo más varianza y menos confiable es mi experimento. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para que sea más confiable? Repetir ese experimento. ¿Sí? Entonces tengo que hacer varias repeticiones del experimento para reducir varianza. ¿Sí? Ok, todo eso tiene una teoría detrás, ¿sí? No me estoy metiendo en esa parte, le estoy dando nada más las cuestiones, digamos, pragmáticas para poder analizarlo, ¿verdad? Todo eso, también déjenles digo, Omnet ya lo tiene. ¿Sí? Omnet van a ver que es una chulada. ¿Sí? Ya nada más le dicen, mira, de este experimento, repítemelo. ¿Cuántos? 20, 30, 40 veces y él te guarda los resultados. Ahora, de esta variable quiero que varíes, ¿sí? Con estos valores. Entonces ya Omnet entiende y te hace las variaciones. Y de cada un punto, como tú le hiciste que te hicieras repeticiones, pues de cada variación te hace las repeticiones que tú le habías dicho. Y todo eso se hace de manera automática. Tú nomás lo programas, como quien dice. Normalmente en System C, por ejemplo, ellos tienen que configurar eso, hacer las repeticiones, guardar los archivos, cambiarles el nombre, que no se te confundan. Todo eso ya te lo hace Omnet. Omnet les pone el nombre del archivo y todo. Te genera gráficas, incluso conforme tú vas generando repeticiones, te va modificando las gráficas. La verdad les digo, es una chulada para la parte de esto, ¿no? Y finalmente tengo que hacer comparativa con otros sistemas. Normalmente, bueno, Juan Pablo, tú que vas a estar publicando, siempre tenemos que tener una comparativa con otros sistemas, ¿no? A mí se me ocurrió esto, bueno, ¿cómo ando en este mismo escenario? Otra solución, ¿cómo andas? Para poder compararme, ando mejor, peor, ¿en qué sentido, no?
Y finalmente, analizar lo que son las salidas. Este análisis de salidas es para entender el comportamiento del sistema, se utilizan herramientas de visualización, se obtienen las métricas derivadas, se presenta de manera gráfica en relación con el análisis de experimento, lo que son las repeticiones, los valores de las variables o algunos escenarios posibles, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Esto es con respecto a la parte, digamos, de las simulaciones que vamos a estar realizando, ¿verdad? Si se fijan, lo que nos vamos a estar enfocando ahorita mucho es la parte de construir un modelo, pero después vamos también a generar estos escenarios, estas repeticiones y todo esto, y van a ver que ahí Omnet, la verdad, es, es maravilloso. Ok, pero antes de irnos para allá vamos a hablar de unos conceptos básicos. Ah, mira, aquí estaba el ejemplo del autobús. ¿Sí? Eh, ¿Qué es un sistema de eventos discretos? Bueno, tenemos que uno o varios fenómenos nos van a cambiar un valor de interés o estado en valores discretos conforme al tiempo. ¿Sí? Y el ejemplo es un autobús donde yo puedo justamente, o una variable de estado puede ser el número de pasajeros, otra variable puede ser el número de personas esperando en la parada y otra variable puede ser la ubicación del autobús. Bien, hay algunos conceptos relacionados, espero que no se me pierdan. Eh, Normalmente le llamamos trabajo dentro de un sistema de eventos discretos a los ítems, también le llaman trabajos o clientes o entidades que entran a un sistema para ser atendidos. Y normalmente tenemos un sistema donde van a entrar cosas, va a haber un proceso y van a salir, a lo mejor ya procesadas, o a lo mejor salen otras cosas, ¿verdad? Transformadas, qué sé yo, ¿sí? En el caso de las redes, pues entran paquetes y salen paquetes, ¿verdad? O eso esperaríamos, ¿verdad? En la parte de recursos estamos hablando justamente del equipamiento personal, ruteadores, buffers y demás que proveen justamente los servicios. Luego vienen las rutas, que es el orden en el cual los recursos proveen un servicio. Es decir, primero pasan aquí, luego pasan acá, luego pasan acá y luego acá. Eso es justamente definir una ruta de servicio, ¿no? Luego existen los buffers o colas de espera, que es un espacio para que los clientes, en este caso los paquetes, esperen por el servicio dentro del sistema, esperan a ser atendidos, ¿no? A ser procesados. Luego viene la calendarización, que es el patrón de disponibilidad de los recursos, es decir, la idea de la calendarización es tener el menor, digamos, espacio libre de disponibilidad de recursos o todo lo contrario, tener la mayor cantidad de disponibilidad de recursos. ¿Sí? ¿Por qué digo una u otra? Porque yo normalmente quiero que si yo soy el dueño, digamos, por ejemplo, del camión, pues yo lo que quisiera es que todos los asientos estuvieran ocupados, ¿verdad? Y si hay asientos vacíos, vean que desde mi punto de vista estoy perdiendo dinero, ¿sí? Ahora veamos otro punto de vista. Yo soy un usuario del camión. ¿Qué es lo que me conviene? Pues que los asientos estén vacíos porque yo quiero llegar y sentarme, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son diferentes puntos de vista, pero el problema es el mismo, ¿no? Luego viene la secuenciación, es decir, el orden en el cual los recursos proveen los servicios al trabajo pendiente. Es decir, atiendo yo primero al cliente 1, luego al cliente 2, luego al cliente 3 y luego me salté al cliente 10. No sé por qué, pero así sucedió, ¿no? Esa es la secuenciación o la secuencia justamente que yo hago de atención al trabajo pendiente. ¿Sí? Hablamos de retardo o retraso, el tiempo de espera para obtener un recurso, el tiempo que estoy ahí yo sin hacer nada. El tamaño de la cola de espera es pues, el número de ítems, objetos, trabajos, individuos esperando por recursos. El throughput o rendimiento es el número de objetos atendidos en el sistema por unidad de tiempo o sobre unidad de tiempo. Luego viene la utilización, que es la proporción del tiempo que el sistema está siendo utilizado, ocupado. O también, si vemos el inverso, sería la proporción del tiempo que el sistema está inactivo o no utilizado, ¿verdad? Es a lo mejor una cuestión, les digo otra vez, dependiendo del punto de vista, ¿no? Otra de las cuestiones que yo puedo tener en mi modelo es tener un sistema abierto. En un sistema abierto el trabajo me llega de fuera del sistema a una tasa independiente, que es decir, yo no tengo control sobre ella. Y la otra es tener un sistema cerrado donde el trabajo se genera internamente en mi sistema.
¿sí? Normalmente las redes son sistemas abiertos. Ok, vamos a entrar otra vez con otras definiciones ya todavía más particulares y aquí se va a empatar con lo que yo le explicaba en la primera clase, ¿no? Un sistema, ¿qué es un sistema? Desde nuestro punto de vista, nuestra óptica ya es una colección de objetos que interaccionan en el tiempo de acuerdo a reglas específicas. Otra de las cuestiones de mi modelo es que es una representación lógica y matemática de un sistema que describe las relaciones entre los objetos del sistema. Una entidad es un objeto en un sistema que requiere representación explícita dentro del modelo, por ejemplo, un cliente o un servidor. Es decir, o las entidades que van llegando o lo que está atendiendo. Otra de las cuestiones es lo que son los atributos, que es un descriptor de una propiedad de una entidad, por ejemplo, estado activo o inactivo. La lista ligada es una colección de registros, cada uno identificado a una entidad y encadenados juntos de acuerdo a los valores supuestos por un atributo particular de cada entidad. Listas ligadas, entiéndase, lo van a ver, recuérdense de los cursos de programación, yo tengo ahí un orden de cómo se van a dar los eventos, ¿no? Y el evento va a ser algo que me ocasiona un cambio en el estado del sistema. La noticia del evento es un registro describiendo cuándo un evento será ejecutado. Normalmente se tiene una lista, ¿sí?, de noticias de eventos. Un proceso es la colección de eventos ordenados en el tiempo, ¿sí?, y el tiempo transcurre en el proceso. Es decir, si yo me muevo adelante, el proceso es como si avanzara en el tiempo, y si me voy al inicio es como si retrocedería en el tiempo, ¿verdad? El punto de reactivación es un atributo de una noticia de evento asociada a un proceso. Especifica la ubicación dentro del proceso en el cual se reanuda la ejecución. Normalmente es el punto en tiempo, sobre todo, cuando se ejecuta un evento, ¿sí? Eso ustedes lo vieron en Omnet en el tiempo cuando se programa ese evento. Prácticamente ese es el punto de reactivación, ¿no? El conjunto de eventos futuros es, yo tengo una lista donde son todos los eventos que van a ocurrir. Eso también lo vemos en Omnet en la simulación, se los voy a recordar, ¿no? Tenemos una rutina de temporización, es un procedimiento donde yo tengo mis eventos y esta se encarga justamente de ordenarlos en el tiempo. Es decir, que un evento que ocurre en un tiempo X no ocurra, digamos, antes, pero después de uno que ocurre en un X más 1, ¿no? Un X más 2. ¿Sí? Entonces es un procedimiento donde se ordena. Básicamente, si ustedes llevan o se acuerdan de la parte de programación, es una lista ligada que está ordenada. Entonces, cuando yo inserto un nuevo evento, pues tengo que tener una rutina o un programa que me diga en dónde debo insertarlo, entre qué y qué eventos, dependiendo del tiempo de ejecución. Esa es la rutina de temporización. Y la actividad es un par de eventos, uno iniciando y otro completando una operación que transforma el estado de una entidad y el tiempo transcurre en la entidad. Por ejemplo, cuando llega un paquete y está siendo procesado hasta que sale el paquete del ruteador, por ejemplo. Esa es una actividad, ¿sí? Y bueno, como comentaba, serían los eventos, normalmente los describimos, las llegadas de los eventos se describen como una flechita, ¿sí? Y aquí, bueno, llegó el evento 2, empezó a ser atendidos, aquí llegó el evento 3, bueno, perdón, empezó el tiempo de servicio de ¿sí? Aquí terminó el tiempo de servicio, aquí empezó uno y aquí terminó, ¿no? Entonces todo esto es una actividad. Aquí llegó el evento y aquí, perdón, aquí fue atendido el evento y aquí terminó, ¿no? Eso es justamente lo que llamamos actividad y todo esto es el proceso, ¿sí? Desde que llegan, son atendidos, salen y demás, ¿no? Todo eso es el proceso. Ok, vamos a hablar finalmente de algunas cuestiones que es la evaluación del desempeño de un sistema de eventos discretos que se basa en datos generados durante la ejecución del programa. Son muestras finitas, las cuales se promedian en el tiempo o son promedios aritméticos. Es decir, son aproximaciones del comportamiento a largo plazo del sistema. Es decir, lo que yo voy a observar es algo finito, ¿sí? Sin embargo, a partir de esas observaciones finitas, yo quiero tratar de hacer un pronóstico de todo lo que sería el sistema o todo el tiempo que va a ocurrir en el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi aproximación? Perdón, si me atravesó el gato. ¿Sí?
Es que hay una palomita. Ya se fue para allá. Ya se fue para allá. Para mejorar la aproximación tengo que iniciar o empezar un estado inicial de la simulación, escoger un intervalo de calentamiento, es decir, normalmente yo no tomo, digamos, los valores de las métricas inmediatamente cuando arranco el sistema. Es decir, me espero un tiempo que le llamamos el intervalo de calentamiento, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta etapa de calentamiento? Para disipar la influencia del estado inicial en la simulación y los datos empleados. Normalmente, en el término de teoría de colas y procesos estocásticos, decimos que el proceso o el sistema ya llegó al estado estable. Estable en cuestiones estadísticas, no estable en que nada más toma un valor, ¿verdad? ¿Sí? Si no está cambiando los valores, está cambiando los estados, pero ya tiene, digamos, un estado estable estadístico. Es decir, ya las proporciones, las probabilidades se están ajustando, ya llegaron a un valor estable. ¿Sí? No quiere decir que el estado siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces hay que escoger una longitud de ejecución, que lo cual me asegura que tomemos suficientes datos por suficiente tiempo para que nuestra aproximación sea adecuada y me pueda aproximar el comportamiento a largo plazo del sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos ya un sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Cuando me llegan, ¿sí? En el mundo exterior, generan arribos, llegan, normalmente los pongo en un buffer o en una cola de espera, y luego tengo una máquina o un proceso donde son atendidos. Aquí llega la carga y aquí ya termina, ¿no? Entonces vean que serían mis procesos. Yo tengo algunos eventos, por ejemplo, el evento de arribo, donde justamente me dice que, bueno, Q es igual a Q más 1. ¿Qué es Q? El número de entidades dentro del sistema. Entonces, inicialmente Q vale 0, cuando me llega el primero, Q vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Luego tiene la carga, es decir, cuando M o la máquina pasa de estar inactiva a estar activa u ocupada. Y después viene la descarga o la terminación, es decir, cuando la máquina pasa a estar inactiva porque terminó algún proceso. Entonces estas rutinas, bueno, son, bueno, ya les expliqué, ¿no? La parte cuando llega un arribo, ¿sí? Cuando llega la carga y la descarga, ¿no? Son diferentes rutinas. Aquí lo podemos ver en términos justamente de algunas gráficas. Vean que lo que tengo yo acá son los tiempos de ocurrencia de los eventos. Vean que aquí dice, bueno, el tiempo T1 igual a 3, T2 igual con 5, T3 igual con 6. Es el tiempo de ocurrencia de los eventos. Vean que aquí llegó en un tiempo igual a 3, llegó algo, ¿sí? Se puso en el buffer, pero inmediatamente lo mandamos a la máquina, entonces la máquina empezó a estar ocupada. Después llegó en un tiempo 2 después de este 2 segundos después, por así decirlo, llegó alguien y lo tuvimos que poner ahí en el buffer o en un almacén, y ahí estuvo almacenado hasta que terminó el primero que llegó, terminó y inmediatamente se puso el otro ítem, ¿sí? Después terminó y un tiempo estuvo inactiva mi máquina, vean que aquí está o ocupada o inactiva, ¿sí? Y aquí de repente me llegaron varios juntos, entonces vean que el primero entró, pero luego fue atendido por la máquina. Después tuvo que esperar, luego llegó otro y también tuvo que esperar. Fue atendido el que estaba esperando, pero otro quedó esperando y así, ¿no? Ese es justamente el proceso. Vean que Q es justamente lo que le llamamos la variable de estado de interés. ¿Por qué? Porque me dice cuántos están siendo atendidos en el sistema o están ahí esperando, ¿no? Sí. Y bueno, esa es toda la presentación que tenía para ustedes. Básicamente es como que la parte básica del modelado de sistema de eventos discretos, ¿sí? Mucho de esto lo vamos a estar viendo con Omnet y con otros nombres y con otras secuencias, ¿no? Pero prácticamente esto es lo básico, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todavía. Ok, tengo que ausentarme unos 10, 15 minutos. Voy a recoger a mi hija. Voy a estar conectado, pero me gustaría que me platicaran
voy a quitar también aquí la compartición de pantalla. No sé si ya echaron a andar el OVNET o no, para ir platicando sobre ello, ¿no? Entonces déjenme cambio ahorita al móvil y dejo, bueno, aquí si quieren vayan ahorita ustedes presentando y los voy escuchando, ¿no? Sí, claro, doctor. A mí ya me funcionó el OVNET, ¿eh? Ya le eché a andar. Se tardó como unas 2 horas, pero ya. Se tarda un montón instalando. Sí, como 2 horas, pero ya está funcionando. Sí, pues yo la clase pasada que estuvo ahí poniendo un ejemplo y lo traté de seguir y de ponerlo. Y ya descubrí que la manera en que me jalaba bien era ejecutar ¿El qué? el OVNET desde la línea de comandos. Si no lo Ah, ejecuto desde la línea de comandos, no simula. ok. Si lo abro del acceso directo, no jala. Tenemos que abrirlo desde la línea de comandos. Y acá, ¿verdad? Mira. Tiene una opción ahí para un command en la carpeta de instalación. Sí, ¿verdad? De ahí le pico yo y Y aquí, ¿verdad? Esta, creo que esa es. ¿verdad? Y aquí ¿No va. abrió? ¿No abrió? No, es que ya no lo veo, sigue viendo el explorador. Ah, aguanta. O NetPP. Sí, abre. Ajá. Yo Y también lo hago así, ¿eh? ya desde ahí ya. De ahí ya sale, ¿va? Sí, pero ya no veo tu pantalla. Sí, me quedo nada Ah, más con el Explorer. es que está bien tengo otra pantalla conectada. Fíjate que se cargue el otro. Toma. ¿Así lo ves? No, sigo viendo el Explorer. A ver. No. Ahí. No va. Está raro. Aguántame. A ver. ¿Esa? Ahora sí. Bajé estuve checando en YouTube. Em, mira. El TikTok. Pero no me acuerdo. Pues sí, sí, yo no batallé para instalarlo, ¿eh? No. Pero Pero ¿por qué no simula? No sé, acá me está marcando rápida. Ya le diste build. Ya lo compilaste. Ya. Dice que está mal la compilación, ¿no? Te marca ahí errores, ¿no? Sí.
De hecho, Entonces como, hay que ver qué errores se está marcando, ¿no? sí. Hombre, se ve que está muy completo, ¿eh? Oye, espérate, te digo que ya cuando, bueno, yo espero que a lo largo de este curso veamos todas las monerías que tiene, ¿verdad? A lo mejor vamos a empezar con modelos bastante simples, Sí. pero sí para tratar de ver toda la parte de los archivos de configuración, la parte de los escenarios, los diferentes valores que les podemos dar a las variables, las repeticiones y todo este rollo. Incluso tiene una parte, te digo, muy didáctica donde puedes darle seguimiento para ver si se está comportando exactamente como tú quieres, ¿no? Mm, Y eso es algo que yo no he visto en ningún otro lado, ¿no? ¿Qué errores te marca? No alcanzo a leer. Dice Digman, .NET, PP, el nombre de la clase, C simple module. Es que como que, bueno, no me acuerdo. Déjale pico el ejemplo que yo bajé. A ver, chécate. Qué estás simulando, Bernardo? ¿Qué estás tratando de ejecutar? Yo creo que tienes Mm, que compilar arriba, desde el ejemplo, la sí. carpeta, el proyecto, ¿no? Tienes que irte hasta arriba, hasta el proyecto. Ejemplo, Mm, TikTok. ajá. No, ahí no, a la carpeta raíz. Ok. Aquí. Pero a la carpeta dale clic, que se subraye, selecciona ¿Cuál? arriba, el Esto. proyecto. A ver, dale clic derecho. Ajá. Mm, Omnet. No, que estás muy raro. Mira, dale clic derecho ahí. Yo también esperaba que le saliera el menú contextual normal, con todas las opciones, pero Aquí en no, derecho. No, ahí, Ajá. sí, clic derecho, ¿dónde está? o sea, ahí te debería dar opciones. O sea, lo que No, en queremos el es, clic derecho, ahí está. No, no, ese no es el. Dale ahí clic derecho. tienes que irte al project, al build project, al construir el proyecto. Ah, close Pero, project. Build. ujú, Ok. No, pero primero regrésate a la carpeta. Ok. A la carpeta clic derecho te tiene que salir un menú contextual. Y en ese menú contextual te tienen que salir todas las opciones. Una de ellas hay que darle Clean Project. sí, primero para que borres lo que habías hecho. Sí, exactamente. Clean, clean project. Ok. ¿Listo? Ya entonces ya no te debe marcar errores. Ya nos marcó. Cero errores, cero warnings. Ahora Eh, Sí. build ahora project. sí, Build Project. Ok. No me sigue marcando el error, ¿eh? Pero es que no te entendí qué error te marca. No reconoce la clase. La clase. Pero ¿cuál clase? Es que no alcanzo a leer. Vete al C. Aquí está. O sea, ¿cuál clase? ¿Qué? La primera dice, Pero ¿cuál es la primera? Es que no alcanzo a leer. no, yo le digo, C Simple Modules. Sí, pero ¿qué es eso? O sea, ¿en qué La contexto estamos? computer dice, clase computer. Class computer. Public. C simple module. Marca ahí. A ver, tus includes, no estará, los includes, no Include. estás, no estarás String. jalando la carpeta, me refiero a la carpeta. Ok. No la estarás,
jalando. A ver. Clean. No, es que está raro. El proyecto no tiene las mismas cosas que el ejemplo que hicimos en la clase. Mm. Por ejemplo, no tienes la carpeta source, ¿no? Tu ejemplo C está afuera, pues. No Sí. tienes la carpeta src. O sea, yo creo que estás citando esos includes, pero no los tienes. Ah, ok. Mira. Mira, si quieres, vamos desde el primero. Vete a la definición de tu módulo. Ok. ¿Cuáles módulos hiciste tú? ¿O es un ejemplo que nomás bajaste? Sí. Sí que, Nada más es un ejemplo que bajé de TikTok. ¿de dónde lo bajaste? Del que ya estaba en el programa, ¿eh? Lo bajé el TikTok, que nada más es una comunicación de computadora a computadora. No, pero es que no te entiendo de dónde sacaste pues el ejemplo. A ver. O sea, cuando le diste crear uno nuevo, dijiste, Sí. en lugar de source sync, generar la parte del TikTok. ¿No es Ajá. correcto? Sí, es correcto. Ok, ¿hiciste alguna otra modificación? No. ¿Y por qué dice computer? Ah, sí, nada más agregué estos dos. El esta ¿Verdad? Entonces sí y este. modificaste. La bronca es que ya no supimos qué modificaste. Ah, ok. Ok, ok. Sí, nada más agregué esta y este. Y los No alcanzo a ver esta y este. Entonces tiene que ser un agregué dos poquito más computadoras explícito. y los conecté una a la otra. Pero, ¿qué son? ¿Qué módulos son? O sea, dentro de tu simulación hay módulos, ¿no? Sí. ¿Qué son esos módulos? Ándale. O sea, imagínate, yo hago una simulación no sé, de una calle. Y yo Ajá. tengo unos módulos que son carros. Sí. Entonces tengo 2, 3, 4, 5 carros que están ahí interactuando, ¿no? Sí. En tu caso, ¿qué son? Son dos computadoras, dos PCs, No, no, computadoras. tú le pusiste el nombre de computadoras, Sí. pero ¿qué son? ¿De qué clase son? ¿No? ¿Quién definió eso? Normalmente es en archivo.c donde está definido qué son. O sea, no es el nombre, ¿verdad? O sea, yo no digo, es el carro de fulanito, es el carro de perenganito. No, yo quiero saber qué son, si son carros, ¿sí? ¿Cómo se comporta ese carro, verdad? Eso es lo que te estoy preguntando cuando te digo que qué son. No qué nombre tienen. Ok. Ya está medio filosófico el asunto, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién soy? No, soy Bernardo. No te pregunté tu nombre, ¿verdad? Te dije ¿qué eres, verdad? Sí. Pero ese, ¿dónde se checa? Es que no. A ver, lo vimos en la clase pasada. Vimos que había 3 tipos de archivos. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de archivos? eh, El NED, punto el .NET. H y el C. Ajá. Entonces, ¿cuál modificaste y dónde puedes ver qué tipo de módulo eres? Ok. Ejemplo 1. NET. Yo no estoy viendo nada, ¿eh? O sea, no puedo ver nada ahorita. Entonces me tienes que platicar lo que esté sucediendo. Vamos a ver.
Ando bien norteado. 3.C. Mira, en la presentación de ahorita acabamos de hablar de lo que es un sistema, ¿no? Y un sistema tenía módulos, Sí. ¿sí? La pregunta es, a ver, ¿cómo definiste esos módulos? No qué nombre les pusiste, ¿cómo los definiste? ¿O qué comportamiento tienen esos módulos? ¿Qué atributos tienen esos módulos? ¿Sí? ¿Qué interfaces tienen esos módulos? Eso es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Es que sí es complicado de la teoría a la práctica, ¿eh? No. Es un poquito de filosofía, ¿sí? Sí. Es, a ver, te estoy preguntando por el ser, ¿sí? No por el nombre que tiene el ser, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque el hecho de que no te reconozca la clase es justamente eso, ¿verdad? A ver, yo no reconozco este ser, yo no reconozco este módulo, o sea, no sé de qué tipo es. Claro. Eso es lo que se está quejando el compilador, ¿verdad? Dice, a ver, yo no reconozco este módulo, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso te estoy preguntando esta parte, ¿verdad? Para ver cómo está definido, para ver si realmente está definido como debe de ser, o probablemente nos falte algo, o eso que cambiamos, a lo mejor lo cambiamos en un lugar donde no debemos de cambiarlo, ¿verdad? Claro. ¿Es en network? A ver. Ahí. Sí. Network. Ya voy llegando ahorita, ya voy a poder ver, ¿eh? Gracias. Ahora sí ando norteado, la verdad. Ahí vengo. Sí. A ver, ahorita ya voy llegando, ¿eh? Gracias, doctor. Me desconecto de acá. Gracias, doctor. Ok, ¿y ahí me escuchan? Sí, claro, doctor. Perfecto.
A ver, mira, yo detecto un error en el archivo que dice computer.c. Sí, Dale doble clic ahí, por favor. las clases. Ajá. Computer, define module computer. Ajá. Ok, varias cosas. Te comentaba yo que deberíamos de tener por lo menos 3 archivos por cada módulo. ¿Sí? Tú nada más tienes uno. El que dice computer.c, ¿verdad? Sí. Deberías de tener uno que diga computer, ¿sí? Computer.net, computer.h y computer.c. ¿Este no es? No, porque se tiene que llamar igual. Ah, ok. ¿Sí? Va. Ese que tienes ahí es para construir redes, es decir, ya conectar ese dispositivo, pero yo tengo que tener uno que se llame, que es nada más como quien dice el cascarón, es decir, mi caja Ok. negra. Ujú. ¿Sí? Ese es el NES, ¿verdad? Que me dice, a ver, ¿qué entradas, qué salidas? Por eso te preguntaba yo, ¿qué entradas y qué salidas tiene, verdad? Ok. Otra vez, si me regreso un poquito a la parte teórica, un módulo, ¿sí? Es una caja que tiene una interfaz o tiene puertos, ¿verdad? O compuertas. Acá en nombre le llaman gates o compuertas. ¿Sí? Y esas compuertas pueden ser de entrada, de salida o de entrada-salida. Entonces, por eso te decía, a ver, ocupamos la definición de eso. Es con lo que primero se empieza, ¿verdad? No quiero saber cómo funciona internamente, nada más quiero saber cómo platica con los demás. ¿Sí? Entonces, eso normalmente, mira, si quieres vamos a ayudarte con esa parte. Dale ahí en el que dice ejemplo TikTok, arriba dale clic derecho y vas a darle nuevo Ajá. y el que dice Simple Module. Arribita, abajito, buscan la S, Simple Module. Están ordenados alfabéticamente. Ahí está. Entonces a ese le vas a poner computer.net Ok. con minúsculas, ¿verdad? Así como definiste el otro de arriba. Ok. Computer. Ok. .net. Next, ¿eh? Dice que ya existe. No, ¿le pusiste .cc o Sí. .net? No, No, .net. Sí. A ver. Aquí la chuva. A ver. No, dale cancelar, ya. Lo que pasa es que el que ya existiera el .cc, entonces trató de sobreescribir ese. Porque Ok. cuando tú creas el .net, te crea los tres. Si te digas, Ok. ya tienes un computer.h y un computer.cc. Sí lo ves ahí, ¿verdad? Ahí están ya los tres Sí. archivos, ¿no? Entonces, Aquí ahorita está. vamos a trabajar con el computer.net. Ok. Entonces, primero, ¿cómo quieres que se vea? ¿Como ese engrane o le quieres cambiar el dibujo? No, está bien. Ok, entonces ahora te vas al source. En la parte, en esa pestaña abajo, ¿no? En la pestaña donde está el dibujo, abajo, Bien. ahí para cambiar de otra pestaña, abajo, más tan abajo, del lado izquierdo, tu otra izquierda, más No, tan allá. abajo del. Es que tienes design y tienes source. ¿Quieres el icono del engrane? Abajo. Aquí. No, Sí, pero abajo, abajo. No queremos ver abajo. el engrane, queremos ver el source Ya. code ahí. Ahí está. Sí. Entonces, si te digas, ahí tienes el Simple Computer. Ajá. Ahora, pero no, ese no tiene ni entradas ni salidas. Hay que ponerle o una entrada o una salida. ¿Qué va a hacer ese computer? Según tu modelo, ¿verdad? Veo que
Aquí tú ya tienes de que tener claro qué es lo que quieres modelar. Lo más sencillito de todo. ¿Sí? Tener claro que creo que eso es lo más complicado. Entonces, si te digas, podemos empezar como que esta es una computadora que simplemente genera paquetes o genera mensajes o genera mensajes. Entonces ocupas una compuerta de salida. Ujú. Entonces ahí entre los corchetes vas a ponerle gate o gates, 2 puntos. Gates. Enter. Ahora sí, va a ser de entrada y salida. De salida le vas a poner output. ¿Sí? Y el nombre de la compuerta, por ejemplo, ponle, no sé, lo que tú quieras. Salida, si quieres, para no complicarnos. Punto y coma. ¿Sí? Entonces ya ahí tienes una computadora que tiene una conexión de salida. ¿Sí? Perfecto. Ahora vámonos al que dice computer.h. Ahí debe estar la definición de tu clase. ¿Sí? En ese computer.h, bájale, ahí está la clase, ¿sí? Bájale. Ahí está todo, ¿no? Esa clase tiene 2 funciones, inicializar y manejar mensajes. Este y este. Ahora abre el punto C. ¿Este? Ajá. Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitar la clase porque esa ya está definida. Ok. De aquí va. ¿Sí? Esa ya se borra. Toda. Todo eso hay que quitarlo. Ok. ¿Quita todo? ¿No? No. Ahora, ¿qué te falta? Te falta incluir computer.h ahí. En el include. Te falta el include, ¿no? Arriba, include computer.h. ¿Es indistinto el mayor que, menor que de las comillas? No, el mayor que, menor que normalmente son los archivos, digamos, de C o de Omnet. Los tuyos van entre comillas. Ok, eso lo tienes que poner entre comillas tú, Bernardo. Okay. Sí, normalmente cuando van entre corchetes es porque lo van a buscar en los includes que ya tienes definidos. Ajá, si lo pones entre comillas, lo busca de manera local. Okay. Ahora sí, guarda todo eso que hiciste. ¿Sí? Y obvio que no va a funcionar todavía. Bueno, compílalo, por lo menos ya no debe tener errores. Permítame. El otro guardar. Bueno, ya lo compilar, ya lo guardo. Bueno. A mí se me hace que sí tienes un error aquí. Bueno, a ver qué dice. Me hace que necesitamos un... No. Antes de simular tienes que primero compilar. Sí, todavía tienes muchos errores, ¿no? Sí. Necesitamos un namespace. Necesitamos una clase más grande. Sí. Como tú, o sea, nos falta la clase del proyecto, ¿no? El namespace que se llame... A ver, estos errores que están saliendo es porque originalmente Bernardo no siguió el original, ¿no? Entonces, cuando Omnet quiso crear el archivo computer.c, no le dijiste que no sobreescribiera. Entonces te quedaste con tu archivo que tiene errores, ¿verdad? Sí. Entonces ahora tienes que corregir los errores que no quisiste que Omnet te los corrigiera. Sí. Ok. Sí. A ver, de todas maneras, pausa. Ahorita deja en paz Computer, porque no va a funcionar.
No tienen ahorita ni idea de cómo modificar eso, ¿verdad? Entonces, para ayudarte, ese computer, si te fijas, esa computadora solamente tiene una señal de salida. La pregunta es, ¿y qué va a hacer con esa señal de salida? Es correcto. ¿Qué se te ocurre? ¿O qué quieres hacer? No, nomás ¿A dónde la vas a mandar? otra máquina. ¿A otro computer? Ujú. Pero las computers, fíjate, las computers que tú definiste no pueden recibir mensajes, porque solamente tienen compuertas de salida. Así lo definiste. O sea, dentro de tu modelo, fíjate que tú las pensaste que nada más podían generar, no que podían recibir. Ok, vamos haciendo esto. Crea un nuevo módulo. Dale clic, derecho, new, simple module. Project. No, simple module. Ok. Ajá, y le vas a poner sync. Sync. Con K. ¿Sí? Dale siguiente, next. Finalizar. Entonces ve que te va a crear 3 archivos, ¿verdad? Si haces las cosas bien, te crea 3 archivos. Uno NES, un H y un C. Checa el archivo C. Así es como debe de estar el tuyo. Ok. ¿Sí? ¿Qué le falta al tuyo que este tiene? A ver, ¿cómo tienes define module? ¿Cómo lo tienes tú en computer.c? Computer. ¿Cómo definiste computer.h? En computer.h, ¿cómo está definido computer? Fíjate, tienes una mayúscula en computer. Aquí va. Que no tienes acá, ¿verdad? No. A ver, tu nombre de archivo sí es con minúscula. No, la clase, ¿cómo se llama tu clase? Revísala en el punto H. Computer. Con mayúscula, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú estás definiendo un módulo, ¿sí? Tienes que definirlo con el mismo nombre. Computer con mayúscula. Y tienes computer con minúscula. Lo que borré, ¿verdad? No, ahí por minúscula. Aquí, ok. Va. Ya. No, computer es con mayúscula. La clase computer tiene que ser mayúscula. Ok. Sí. La definición de tu módulo en el C. Okay. Sí. Acuérdate que lo que está mal es lo que tú hiciste en C. Eso es lo único que tienes que corregir. Lo demás no lo muevas. Aquí. Ahí, exactamente. Aquí. ¿Ve? Ya está de otro color, te lo puso, mira. Sí. Exactamente, eso es lo que estaba incorrecto, ¿verdad? ¿Sí? Otra vez, vamos a darle clic derecho. Bueno, y también está incorrecto el cómo definiste las funciones. Dices que esas funciones son de un módulo computer con minúscula y no tiene que ser de un módulo o de una clase computer con mayúscula. ¿Esta? Esa, ajá. Y la de arriba. ¿Cuál? Pues las dos funciones. Ya corregiste una, te falta la otra. ¿Esta? No. No. La definición de la función. ¿Qué corregiste ahorita? ¿Qué moviste ahorita? La de abajo, ¿verdad? Sí. Ahora la de arriba, exactamente en ese mismo punto, pero arriba. El otro void. Esta, sí. Esas son las definiciones. Definiciones de funciones, ¿verdad?
Ok. ¿sí? Tenemos que ser muy claros con el léxico, ¿no? Definición de función, clase, ¿sí? Ese computer es el nombre de tu clase. Dicho de otra manera, es el nombre de tu módulo. Ok. Entonces, si no coinciden, haz de cuenta que no te entiendes, ¿verdad? Ok, no se pueden comunicar. Son cosas diferentes, ¿verdad? Ujú. O sea, no importa que suene igual, pero la computadora entiende que un computer con mayúscula es una cosa y computer con minúscula es otra cosa. Ujú. Pues no los Ok. conecta. Perfecto. ¿Sí? Genial. Ahora sí, dale otra vez clic derecho, clean project, Team Project. clean project y otra vez build project. Ya. ¿La verdad? Ah, no. Ah, no, todavía marcó ahí unos detalles. A ver. Sí. Checa los errores primero. Vete a donde dice problem. Lo que está en rojo. Computer. Entonces, hasta te estás diciendo, oye, es que no lo guardaste. Todavía te faltó guardarlo. O Ok. sea, haz de cuenta que te compiló el archivo que tenías anteriormente, ¿no? Ahora sí, El dale otro otra vez botón, clean y el que build. tiene todos los disquitos. Ahí. Team Project. Build Project. Ya quedó. ¿La verdad? Ya. Ok. Ahora fíjate, todavía te marca errores en los ini y en los ned, ¿sí? Pues vamos, pero si quieres primero con ese ned, con el ned. Entonces tenemos el primer problema, ¿verdad? Quieres comunicar dos computadoras que solamente tienen una Salida compuerta de cada una. salida. Como salida. No se pueden conectar. De hecho, vete el que dice source, abajo otra vez, en ese mismo archivo, en la parte de source. Ah, mira, es que aquí estás definiendo otro módulo que se llama computer, ¿sí? O sea, Sí. hay que borrar ese computer, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De aquí, verdad? No, del archivo ese que tienes ahí a la derecha. Ese borra que dice simple computer, bórralo. Y pero todo eso, o sea, todo lo que estaba entre llaves, pues, Ah, ok. todo eso, ándale. Y la llave esa de arriba, ¿verdad? También. O sea, las llaves, todo eso, lo que era la definición, bórralo, no Ok. debe existir ahí. Ok, ya lo que existe es esa red, ¿verdad? Ujú. Guárdalo y te va a empezar a marcar errores. No marcó, pero bueno. Debe haber errores, o bueno, va a marcar errores porque no tienes entradas en las computers, ¿verdad? Ujú. Bueno, de entrada no existe computer con minúscula, ¿verdad? A ver, ahí te va. Pon mucha atención, Bernardo. Hay que cambiarle de mayúscula de minúscula a mayúscula. Una es el nombre y la otra es el tipo. ¿A Ujú. cuál le vas a cambiar? ¿Al nombre o al tipo? El tipo. ¿Ok? ¿Cuál de los dos es el tipo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Están los dos puntos, ¿no? Está Ujú. computer y computer. ¿Cuál es el nombre y cuál es el tipo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Esta. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vas a ponerle mayúscula. Y acá Muy también. bien, exactamente, ¿verdad? Ujú. Pues guárdalo. Ok. Ya lo.
No lo vas a poder ejecutar otra vez porque, bueno, trata de ejecutarlo. Ok. Digo, es más, todavía tenemos errores en los INI, ¿verdad? Vamos checando los INIs a ver qué te marcan. Ok. Network. ¿Cómo? No me fijé si se llamaba Network tu red. En el net. Net. No, net.net. Ya. Sí. Otra vez, normalmente, adentro de ese archivo puedes tener varias redes, no hay ningún problema, pero normalmente, no que te vaya a causar error, pero hay que, digamos, tener buenas prácticas. El nombre que aparece ahí que dice network es el que también tiene que tener tu nombre del archivo. Normalmente es una muy buena práctica hacer eso. Pero aún así debe funcionar, ¿no? Entonces, esa omnet.ini, checa el omnet.ini, porque tienes dos inis. También ese es un error, nomás debe haber uno. Ok. ¿Este lo elimino? Sí. ¿De aquí? No, bórralo de ahí. Donde tienes el que te está marcando el error. Ahí tienes un puntito, en medio de tu pantalla hay un puntito rojo, ¿no? Sí. Eso bórralo. Y borra el archivo network.ini. Okay. Ese no debe existir. Puedes tener varios, pero no va al caso. Delete. Bórralo. Clic derecho, eliminar. Sí, ok. Ok, entonces, ahora sí, trata de ejecutarlo. Selecciona el archivo de la red que quieres ejecutar. Es decir, el net.net. Doble clic. Ahora sí, dale play. Dile que es lo que vas a guardar. Pero nos falta la otra computadora y los gates, ¿no? Sí, nos faltan muchas cosas. Sí. A ver, pero ahí te está marcando un error. Quiero ver qué error te marcó. Más abajo. Network.ini. Pues no lo tienes. Pues. Dale en el play, tienes una flechita hacia abajo. Dale clic en esa flechita hacia abajo. En el play, donde está el botoncito del play, al lado hay una flechita hacia abajo. Dale clic en esa flechita hacia abajo. Ok. ¿Qué te salió? Es que no alcanzo a ver. Son tres. Ejemplo TikTok Network, ejemplo TikTok 1. Aquí no. Run as. Dale. Run Ándale. configuration. Es el Run Configurations. Okay. Vete a Run Configuration. Ahora, fíjate que aquí tienes muchas cosas. Todas esas están mal. Hay que borrar. Donde dice Omnet Simulation, tienes ejemplo 1 TikTok, ejemplo 1 TikTok 1, ejemplo TikTok Network. Hay que borrar todas ellas. Hay que eliminarlas. ¿De qué no se puede? Sí, ahí está la flecha, perdón, está la cruz roja arriba que te dice para borrar. Ok. Perfecto. Listo. Ok, ahora dale cerrar. Ok. Ahora dale otra vez el botón de play. Ok.
el botón de play, ya no hay el botón de play directamente. ¿No tendrás que hacer build otra vez? No, dale OK. Selecciona el archivo .net, ya está, ¿verdad? El net. Sí. Dale otra vez el play. OK. Ya te creó una parte. A ver, vamos a ver los errores. Pat. El A ver, file. no, en net, está mal el archivo en net. Es que no encuentra un paquete, dice. Sí. Ahí, ese package ejemplo TikTok. ¿eh? Es el que está ahí arriba, package ejemplo TikTok. Es que te digo, la verdad no sé qué modificaste, o sea, hay un problema de nombres muy canijo ahí. Sí, no, mejor vuelvo a ver el video y voy a hacer desde el principio Sí, todo. pero mira, ahí te va, errores de los cuales se tiene que aprender. Uh-huh. Primero, entender qué es lo que estoy haciendo, porque Uh-huh. no, o sea, me queda claro que no, estás repitiendo, pero no tenemos conocimiento de causa qué estoy haciendo. O sea, cuando yo digo voy a crear un módulo, es porque yo ya tengo una idea de qué va a ser ese módulo, ¿verdad? Un modelo. Y Ajá. cuando lo voy a crear, recordar que no estoy programando. Si estuviera programando, estoy generando pues, un archivo .c o .h. No, le voy a decir clic derecho, crear módulo, para que él me ayude con toda la creación del módulo. ¿Sí? Lo mismo va a ser con la parte de las simulaciones. ¿Sí? Si yo sigo la secuencia de Omnet, va a ser muy fácil. ¿Sí? Si no sigo la secuencia, va a ser muy complicado, ¿verdad? ¿Sí? O no muy complicado, sino simplemente, como todavía no sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Me voy a perder. Sí. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de seguir justamente los pasitos de Omnet. Ahora, creo que para ustedes, pensé que lo iba a poder obviar, pero creo que no. Van a tener que leerse su manual, el manual de simulación. Ahí les va. Préstame tantito la pantalla. Sí, creo que sí, doctor. El manual de simulación está, bueno, a mí me gusta mucho, incluso hasta me gusta leerlo. La verdad se me hace un muy buen documento. El manual de simulación, si todo sale bien, dejen ver, yo tengo aquí en mi directorio de Omnet, hay un directorio que es de doc, hay varias cosas, pero yo voy a ver el simulation manual. Este manual de simulación es este documento, ¿verdad? Este manual de simulación. 600 páginas nomás. Sí. Bueno, lo que estoy platicando, ya les platiqué yo, bueno, el capítulo 1 es de chocolate. El capítulo 2 es justamente esto que tratamos de platicar en las clases anteriores, ¿no? Lo que es la red, lo que son los módulos simples, los módulos compuestos, lo que son las interfaces, y hay que leerlos para que les vaya cayendo el 20, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Cómo se utilizan los módulos, la parte de la distribución. El capítulo 3 es el lenguaje net, ¿sí? Lo que es jerárquico, basado en componentes, las interfaces, la herencia, los paquetes, aquí es donde nos está fallando, ¿verdad? ¿Sí? Los tipos internos, las anotaciones de metadatos y dicen el quick start, ¿no?
cómo crear una red, lo que son los submódulos, lo que te decía, del lado izquierdo va el nombre, del lado derecho va el tipo, ¿sí? Del módulo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, aquí ves la parte de cómo vas conectando, ¿no? Esos son bidireccionales, lo que son los canales, ¿sí? Tenemos también canales, el C es un canal, por ejemplo, ¿sí? Los módulos compuestos, cómo puedes construir un módulo a partir de otros módulos, cómo lo juntas todo, la parte de la propiedad de nombre de espacios, la parte de las clases, ¿sí? Los módulos compuestos, más de módulos compuestos, más de canales, parámetros, cómo asignar valores, ¿sí? De todas maneras, yo voy a ver todo esto, pero de manera más acelerada, ¿no? Pero yo creo que para que profundicen, sobre todo cuando construyamos cosas más complejas, ¿no? Nombres de canales y todo eso, vamos al capítulo 3, ¿sí? Que son de los más grandes, ¿no? Y luego viene la parte del capítulo 4, módulos simples, ¿sí? Luego la parte de mensajes, definición de mensajes, la librería de simulación, ¿sí? Cómo está construida la biblioteca de simulación, ¿sí? Te explica algunos errores, los niveles de bitácoras, demás, la parte de gráficas y visualización, la construcción de programas de simulación, configurar simulaciones, correr simulaciones, resultados de análisis. Todo esto lo vamos a ver, ¿verdad? Con calma, obvio. ¿Sí? Pero ahorita sí, como que sí ocupo que se echen un clavado en el capítulo 1 y 2 para poder platicar en los mismos términos, ¿no? Oh, quiso decir el 3, ¿no? Perdón, el 2 y el 3, exacto, sí. Creo que es cierto. Sí, entonces. Voy a arrancar mi Omnet. Y qué interesante estuvo la instalación. Qué bárbaro, cómo tardó. Sí, Sobre todo, yo creo, me imagino ya la compilación, ¿no? O sea, sí, porque prácticamente es la compilación la que se tarda un montón. como 2 horas. Sí. Es que hay un truquito, no lo utilizaron, ¿cómo le pusieron nomás make? Yo pues no sé, seguí las instrucciones Sí, ahí del manualito y Make. vas. Es que el make, haz de cuenta que si le pones make nada más utilizas un solo procesador. Pero si le pones make menos J4, utilizas los 4 procesadores. Entonces es más rápido. Buen punto. Sí, quién sabe qué sería. Yo creo que es make a secas, güey. Eh, No nos dieron el truco. Sí, yo seguí las instrucciones línea por línea, pues. es que fíjate que sí viene, pero viene más abajito. Después de que te dice, utiliza el make y luego te dice, mira, y el make menos J es para esto. ¿Ya para qué? Dije yo. Sí, ya cuando le diste make, ¿no? Les comentaba, de hecho, el ejemplo que pudieras haber intentado hacer es justamente este que estamos aquí, ¿no? Si te digas, bueno, incluso aquí le pusimos in-out, ¿no? Porque mandaba y recibía por la misma interfaz, ¿no? Este es el ejemplo que hicimos la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, lo que tú quieres hacer ahora, era una computadora que mandaba un mensaje, la recibía y la volvía a enviar, ¿verdad? O sea, ese mismo mensaje se lo pasaban ahí de una a otra, ¿verdad? Por eso es el TikTok, ¿no? Y lo que hacías es que comparabas el nombre, ¿verdad? Yo soy el TIC o soy el TOC, o soy mi computadora 1, ¿sí? Entonces, si soy computadora 1 o la primer computadora, pues entonces yo genero el mensaje, el primer mensaje lo genero yo y lo envío, ¿verdad? Porque si no, nadie va a generar el primer mensaje, ¿verdad?
Aquí en este caso, se fijan, era un poquito diferente. Lo que tenemos nosotros en el core, tenemos este de acá, que es un recordatorio. Tenemos un mensaje que se está calendarizando constantemente, que me está avisando que tengo que mandar un paquete o un mensaje. ¿Sí? El otro no, el otro tengo que preguntar cuál es mi nombre, ¿verdad? Y si mi nombre es el 1, el 2, no sé qué sé yo, entonces cuando hago eso. Entonces, si quieren, vamos haciendo ese ejemplo que querías hacer, pero para que no se queden ahí con las ganas, dicen. Nuevo proyecto de Omnet. Ejemplo 02. Pues aquí vienen los ejemplos. Dijiste este, ¿no? El del TikTok. Vamos a ver el siguiente. 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 Finalizar. Entonces aquí, te fijas, existe su NET, que es el TX, donde dice que va a tener una entrada, va a tener una salida y va a tener un parámetro que dice manda el mensaje inicial. ¿Sí? Por default es falso. ¿Sí? Entonces vean acá en la red TikTok, tengo dos submódulos, el TIC y el TOC. En mis configuraciones, vean aquí una cosa interesante. El TIC tiene el valor de true en mandar el mensaje inicial. TIC.sendInitialMessage igual a true. Eso es para saber que TIC es el que tiene que mandar el primer mensaje, ¿verdad? ¿Cómo lo compilo? Simplemente selecciono este y le doy run. Primero lo va a compilar, porque no lo he compilado ni una vez. ¿Terminaste tu clase? ¿Y tú? Sí, Ah, ¿no tuviste otra clase? estoy en una clase que no entré. Ah. ¿Sabías que había una tienda de Amazon física en Estados Unidos? Ahí está. Así es, y pagas solo, no tienen cajeros. Ajá. Está Entonces, ¿se genial. acuerdan que yo les decía esta parte de la lista de mensajes futuros? Aquí están. Aquí ahorita nada más existe el mensaje de TikTok. Ahí está el mensaje, ¿verdad? Está calendarizado. Va a ocurrir aquí. ¿Sí? En 100 milisegundos va a ocurrir. Vean que aquí tiene Es el este. retardo que tenemos programado, ¿no? Ahí en... Ajá. Vean que aquí este vale false y este vale true. Aquí estamos viendo y este era justamente el mensaje. Yo puedo ver este mensaje, lo puedo analizar, ¿no? Y lo voy a correr, ¿no? Está mandándose del TIC al TOC. TIC. Es todo lo que hace este mensajito del TikTok, ¿verdad? Ahora, entiendo, a ver, dice Bernardo, no, a ver, está bonito, pero yo quiero que se llamen computadora. ¿Sí? Computadora 1, computadora 2. ¿Sí? Y quiero que tengan la imagen de una computadora, ¿verdad? Eso lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer o qué es lo que tengo que modificar? Entonces me voy al mentado TX y voy a dar clic derecho, propiedades. Y aquí en apariencia voy a utilizar una computadora, no es nomás layo. Bueno,
Bueno, aquí ya van a ser computadoras. No quiero que se llamen TIC, no quiero que se llamen TOC. Entonces va a ser computer 0. Vean que lo que estoy cambiando son los nombres, ¿verdad? Aquí computer 0. Ahí está ya. Ya se llaman diferente, se ven diferente, pero se comportan igual, ¿verdad? Porque no cambia el comportamiento, nomás cambié nombres, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está ya, computer 0, computer 1. Ah, ya. ¿Qué me faltó? Aquí en el archivo INI, yo tenía una configuración que decía que el TIC era el que Era tenía el true, pero como ya no el existe primero. TIC, Computer 0. exactamente. Entonces, por eso es que no funciona bien mi simulación, ¿verdad? Vamos de nuevo. Ahí está ya. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Para el día de mañana, les digo lo que vamos a hacer para que vayan pensándole un poquito, ¿no? El día de mañana vamos a hacer un modelo de una computadora que también va a tener dos módulos adentro. Un módulo que va a enviar paquetes o mensajes y un módulo que va a recibir mensajes. ¿Sí? Entonces va a ser un módulo compuesto. Entonces, para que se vayan imaginando cómo va a ser eso, ¿no? Entonces, justamente vamos a tener esta misma simulación, donde vamos a tener dos computadoras que van a estar mandándose mensajes una a la otra. En la parte de las redes normales o tradicionales, ¿qué necesito o qué elemento necesito yo para comunicar tres computadoras? Vean que si tengo dos computadoras es simplemente un cable cruzado y ya platican entre ellas, ¿verdad? Pero si tengo tres computadoras, ¿qué necesito? O cuatro, o cinco, ¿verdad? Al menos un switch. Un switch. Un switch o un hub, Un ¿verdad? hub. Sí, el más sencillo sería un hub. Ujú. El switch, ¿cuál es la diferencia del switch al hub? El switch tiene que identificar ya las direcciones Mac. físicas, Las ¿sí? Mac. O las direcciones MAC, ¿sí? Y en base a eso te hace un filtrado. Si tú quieres platicar con la dirección 1, pues te lo manda nada más a donde está conectada la dirección 1. Ujú. Pero un hub lo que hace es que llega el paquete y te lo manda por todos los demás puertos, ¿sí? Hoy vamos a tratar de hacer primero ese modelo y luego el del switch y luego el del ruteador y así nos las llevamos. Sí, pero primero tenemos que tener un modelito de una computadora. ¿Sí? ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Les parece? Ese sería como agarrar el del sync, el otro, y El ponerle source, el gates. sync, juntarlos en uno solo, Ok. ¿sí? Y después ya conectarlo y luego vamos a hacer la parte del hub, después ver la parte del switch y demás. Y van a ver cómo, ahora sí, lo que ustedes ya saben de cómo funcionan los hubs, cómo funcionan los switches, lo vamos a tener que pasar ahora, como bien dice ahí, a mi modelo. O sea, ese algoritmo que ustedes ya saben cómo funciona, ahora lo vamos a modelar con código. ¿Sí? Entonces,
la parte del switch, cómo le hace el switch para aprender las direcciones MAC que están conectadas a él, eso lo vamos a tener que implementar. Si queremos implementar también los protocolos ARP y RARP y cualquier otro, lo podemos implementar nosotros, o también hay que decirlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí ya tengo instalado el INET, que es este de acá. El INET es justamente un framework que ya trae todo lo de Internet. Órale. Ethernet, TCP/IP, todo lo habido y por haber. ¿Cómo se llama? INET. Miren, Sí, mira, por ejemplo, aquí ya vienen los ejemplos, ¿no? Viene todo lo de Ethernet, viene la parte de Internet, IP versión 6, con movilidad, OCPBS, el RIP, el RTP, el voz sobre IP, la parte wireless, las redes ad hoc, el DHCP y demás. ¿Sí? excelente. Pero bueno, antes de correr, tenemos que gatear, ¿verdad? Porque si ustedes abren estos ejemplos, pues ya tienen muchos módulos nuevos, bonitos, y entonces va a decir, se van a abrumar de tanta cosa. Primero tenemos que entender exactamente qué es un módulo, cómo se construyen, ya para cuando vean aquellos digan, ah, caray, pues ya sé que es un módulo, ya sé dónde, o sea, si yo quiero saber realmente lo que está haciendo, ya sé dónde buscar, ya sé qué, en qué archivos y todo, ¿no? ¿Sí? Y la otra es de que, también hay que decirlo, probablemente ya existan frameworks para lo que ustedes anden haciendo. ¿Sí? Entonces hay que ver qué modelos ya hay por ahí en la página de Omnet que me pueden servir, y si no me sirven, bueno, por lo menos me doy una idea de cómo lo están planteando ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, pero eso vamos a hacer mañana y ya se nos acabó el tiempo. Déjenme paro la grabación.